profe Anderson. Vamos a orar por él. Él está algo afectado de la garganta, aparte que el Señor sea renovando sus fuerzas también, porque, permíteme, profe, él es un hombre muy esforzado, muy valiente, un hombre de que todos los días se está desplazando de un lugar a otro. Nosotros del profe admiramos que él vive muy lejos y el profe no puede coger un taxi desde su casa y venir acá. El taxi lo deja a una distancia de su casa porque tiene que subir unas escalas. Pero con esto quiero honrar su vida, y es que los domingos él es el primero que está. Entonces, muchas gracias por eso, profe. Vamos a orar por él. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por la vida de nuestro hermano Anderson, Señor. Tú conoces cómo es la condición de su cuerpo en esta mañana, su garganta, Señor, que está afectada, Señor. También vemos que hay cansancio en él, Padre, y te pedimos que seas tú renovando sus fuerzas, Señor. Obrando, Señor, en cada cuerda vocal de él, Señor, para que sea fortalecida y así él pueda dar el mensaje cómodamente, Señor. Padre, fortalécelo, que seas tú a través de tu Santo Espíritu y que nosotros, Señor, valoremos, Señor, tu palabra a través de su vida, Señor. Que estemos dispuestos, Señor, con un espíritu, Señor, atento, Señor, con unos oídos atentos a tu palabra, Padre. Gracias, Dios soberano, bendecimos su vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gracias, Dios los bendiga, gracias. Toda la gloria a nuestro Dios. Anoche estuvimos adorando al Señor. ¿Quiénes estuvieron anoche en la noche de adoración? Fue de bendición. Para mí fue de mucha bendición. Yo le decía a los muchachos que hacía mucho rato no me disfrutaba tanto un momento así de adoración. Y bueno, el Señor nos permitió adorarle y disfrutar en su presencia. Amén. Dice la palabra del Señor que los que esperamos en el Señor, Él renueva nuestras fuerzas, ¿cierto? Y uno con 18 años eso no se siente tanto, ¿cierto? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy nos hablas a través de este mensaje. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres quien da el mensaje. Y oramos, Señor, por cada uno de los corazones para que en esta mañana podamos aprender, podamos entender lo que tú nos quieres enseñar y de esa manera podamos seguir dándole cada vez más valor al conocimiento que tú revelas por tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Te bendecimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cristo, el pacto suficiente. Cristo, el pacto suficiente. Se llama este mensaje. Ya es el 9º mensaje que venimos compartiendo. La serie se llama El Templo, la presencia de Dios y la gran abominación desoladora. Sus mensajes están en YouTube, usted los puede ver o yo le puedo enviar el audio también. Estuvimos haciendo un recorrido desde el Génesis, cómo la presencia de Dios, cómo Dios y su presencia siempre han estado al amparo y cercano al hombre. Vimos todo lo que sucedió con la caída del hombre. Y todas estas eventualidades que como seres humanos, en cuanto a la relación con nuestro Dios, con nuestro Creador, pero también con nuestro Padre, después de que Cristo se manifiesta, y ahora ya no es nuestro Dios solamente, sino que también es nuestro Padre, Cristo, a través de Cristo, el Hijo, el unigénito, nosotros pasamos de ser solamente creación a ser también hijos, pero también somos ese templo en donde el Espíritu Santo de Dios, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él nos promete antes de ser crucificado, Él dice, yo no los voy a dejar solos, yo les dejaré el Espíritu Santo, el otro Consolador. Y es su Espíritu Santo, iglesia, el que nos revela, el que nos habla, el que nos redarguye, el que nos recuerda las palabras de Jesús. Porque usted y yo somos el templo. Hicimos todo ese recorrido de lo que fue el hombre, de lo que es el hombre actualmente, de lo que es la iglesia actualmente. Y ahora, después de haber salido del templo,
hemos vuelto a llegar a Él. Y vamos a ver uno de los elementos, quizá de los más reconocidos en la palabra de Dios del templo, y es el arca. Hoy vamos a hablar del arca, pero no solamente a nivel histórico, sino también como tipo de lo que es Jesús. Y vamos a entender o recordar quizá para algunos de ustedes que ya lo pueden conocer, cómo se cumple cada uno de los elementos que pertenecían al arca en Cristo Jesús. El arca del testimonio o el arca de la alianza, el arca del testimonio o el arca de la alianza son el mismo objeto realmente en la Biblia. En el Antiguo Testamento se habla mucho de ella. Es un objeto sagrado y se utiliza principalmente el arca de la alianza porque es una alianza que Dios establece con el hombre y es de forma visible para el pueblo de Israel cuando está saliendo de Egipto, para que entendieran que la presencia de Dios estaba con ellos, para que ellos no se hicieran dioses y no se hicieran ningún tipo de elemento al que adorar, al cual sentirse ellos acompañados por Dios. Nosotros como personas a veces entramos un poquito en tabús, en misterios y en cosas tan básicas, diría yo a veces tan cómicas, de que, por ejemplo, la Biblia la tenemos en el Salmo 91, allá en la sala, ¿sí? Y usted llega de trabajar, ahí está la Biblia. Usted sale de trabajar, ahí está la Biblia. Usted está en la sala viendo televisión, ahí está la Biblia. Pero usted nunca llega a la Biblia. Por eso a esos salmos, al Salmo 23 y al Salmo 91 le dicen el Salmo amarillo. Porque esa Biblia no pasa de ahí. Y esas hojas, cuando usted viene y mira las otras hojas, están limpiecitas, como si hubiera acabado de comprar ese libro. Y ese libro tiene 3 años ahí en esa mesa. Y se vuelve un objeto ¿de qué? ¿Cómo es que se llama? ¿De qué? Artículo de lujo, ¿sí? De adorno, también de cuando le encomendamos como ciertos poderes y misterios a eso. ¿Cómo es que se llama? Se me va la palabra. ¿Cómo qué? Un tipo de talismán ahí en la casa. Ese día ventió, se movió el Salmo amarillo, perdón, el Salmo 91. Y usted dice, ay Dios mío, ese día ahí sí va y busca al Señor y ahí sí va y ora porque es que le movieron el Salmo que usted tenía para la protección de la casa. Entonces eso le pasa a todo ser humano que no ha entendido que la presencia de Dios llena todo y que no necesita de situaciones, de elementos, para que esa presencia de Dios sea manifiesta. Sin embargo, Dios da una instrucción clara al pueblo de Israel para que elaboren lo que es el tipo del cielo aquí en la tierra. La tienda primero, después el tabernáculo y después el templo. Y dentro de ese lugar hay una serie de elementos, entre ellos el arca, que es el que hoy vamos a ver, que representaba la alianza, que representaba el testimonio que Dios había establecido a favor del hombre. ¿Qué contenía esa arca? El arca de la alianza, según la tradición judeocristiana, contenía la tabla de los 10 mandamientos. También tenía, ahorita vamos a profundizar en ellos, también poseía el bastón de Aarón. Y tenía un poco también del maná, que Dios le proveyó en provisión, perdón la redundancia, porque fue en medio del desierto, y que en el desierto le salga a usted comida, y más del cielo, hay que hacer la redundancia, hay que decir que Dios proveyó en un lugar donde parecía que no había manera de producir alimento. Entonces, como la tierra difícilmente podía producir alimentos en ese desierto, entonces Dios la envió desde el cielo. Porque Dios es especialista en hacer cosas para mostrar su poder, para mostrar su gloria y para que su fe, iglesia, y mi fe aumenten. Creyéndole a Él, creyéndole a su palabra.
De manera rápida, recordemos que las tablas de la piedra con los 10 mandamientos fue recibida por Moisés en el monte Sinaí. Dan un lugar a este líder Moisés, un lugar especial, al recibir estos mandatos directamente de Dios, un lugar como profeta. Cristo en su primera venida también se manifestó como profeta, porque un profeta es el que anuncia las buenas nuevas de Dios hacia el pueblo, y él fue el perfecto evangelista. También vamos a ver ahorita que la vara reverdecida, porque no solo era un palo ahí, sino que era una vara reverdecida, y vamos a entender ahorita un poquito o a recordar un poquito qué significa eso. La vara reverdecida pertenecía al sacerdote Aarón. El sacerdote intercede por los hombres ante Dios. El sacerdote habla a favor del pueblo ante Dios. Esa vara reverdeció, y vamos a entender por qué reverdeció y qué tiene que ver eso con Cristo. Moisés mismo muchas veces puso su propia vida entre Dios y entre el pueblo desobediente de Israel. Moisés le dijo a Dios: córtame a mí, no los cortes a ellos. Moisés fue un sacerdote, fue un intercesor por el pueblo. También entonces vemos que el maná que comían en el desierto era un alimento, era un sustento físico. Pero si usted lo medita un poco más a fondo, usted puede entender que no solamente Dios estaba alimentando al pueblo de Israel en su cuerpo material, sino en su espíritu. Porque yo ver cómo desciende alimento del cielo, eso tiene que alimentar mi fe. Eso tiene que evidenciar la presencia de Dios en mi vida. Tiene que abrir mis ojos espirituales. Por eso, a pesar de las proezas que Dios hacía, Dios decía de su pueblo que eran un pueblo duro de corazón. Eran un pueblo duro de corazón porque ni viendo las obras de Dios, creían ni le obedecían. Porque el creer implica obedecer. Y el corazón del hombre tiene una tendencia natural, después de la caída, a la rebeldía. Y esa tendencia a la rebeldía solamente puede ser trabajada cuando esto no es un libro, sino que cuando esto en mi casa es la presencia de Dios. Es la palabra de Dios. No es un amuleto, sino que es la palabra de Dios que es viva. Vamos a entrar entonces en materia a los 5 elementos del Arca de la Alianza. Yo le voy a dar las citas bíblicas. Seguramente no voy a ir allá, pero lo contextualizo para que usted, si lo desea anotar, lo anote. Los 5 elementos del Arca de la Alianza se conectan directamente con Jesucristo, quien es ahora el nuevo pacto. Jesucristo es la alianza perfecta para el hombre y la alianza suficiente. En él se cumple todo lo profetizado. Entremos en materia entonces al primer objeto, elemento que estaba en el arca. Son las tablas de la ley. Las tablas de la ley aparecen en Éxodo 25:21. También nos habla de ella en Deuteronomio 10:2. Estas eran 2 tablas de piedra que contenían, ¿qué, iglesia? Las tablas de la ley que contenían los 10 mandamientos, y fueron escritos por el dedo de Dios sobre piedra. ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? Jesús, siendo Dios, Él deja su trono, su lugar en el cielo, se hace hombre, para venir a acercar al hombre, porque el hombre, usted y yo, nos habíamos alejado, desde la caída de Adán y Eva, y esa caída, nosotros, de manera natural, también nos había apartado, porque dice la palabra de Dios que que todos estábamos destituidos de la gloria, de la presencia del Señor. Es decir, que la presencia del Señor no está porque tú abras la Biblia en el Salmo amarillo. La presencia de Dios implica otras cosas que son más importantes, que son más trascendentales para la vida del hombre. Porque un libro, como la palabra del Señor, nos va a transformar, nos va a renovar. Cada vez que usted se mete acá,
a leer la palabra de Dios con un corazón humilde, con un corazón rendido, entendiendo que es la presencia de Dios. Por ahí hay una imagen en internet que sale mucho, que la Biblia es el único libro que leemos en presencia del autor. Porque yo he leído muchos libros, pero los autores son de Estados Unidos, de México, de muchos países. Pero en cualquier lugar donde usted y yo nos sentemos, aún en el lugar más remoto, más solitario, ahí está el Señor. Nos está hablando constantemente. Entonces, hay una palabra de unos 10 mandamientos que se establecen en estos pasajes que vimos y que aquí los vemos y sobre los cuales se desarrolla toda la palabra del Señor. Sin embargo, donde su cumplimiento siempre va a desembocar en Cristo Jesús. Entonces Jesús dijo de sí mismo: no penséis que he venido para abrogar la ley ni a los profetas. ¿Por qué? Porque esos mandamientos Dios los escribió con su dedo y los escribió sobre piedra. Él no en ningún momento determinó decir: ya esto no sirve, ya esto está abolido. No, en Cristo Jesús se cumple lo que Dios había establecido. Dios no miente, Dios no se arrepiente y Dios no se echa para atrás. Dios no se equivoca, iglesia. Entonces Jesús dice: yo no he venido a abrogar, sino que vine a cumplir. Mateo capítulo 5, 17, usted lee cuando Jesús hace esa declaración acerca de sí mismo. Entonces Jesús está dando cumplimiento a lo que en el arca se había establecido, que esos 10 mandamientos se debían guardar. Y Jesús mismo, siendo en forma de Dios, se hizo hombre y Él mismo guardó los 10 mandamientos, porque la palabra del Señor nos dice en Hebreos que Él fue perfecto, que Él fue sin mancha. El segundo elemento, iglesia, es el maná. Eso lo vemos en Éxodo 16, 32, 34 y en Hebreos 9, 4. Ahorita hablábamos que el maná era el alimento milagroso. Esa palabra no se puede quedar por fuera. Era el alimento milagroso que Dios proporcionó a los israelitas durante su estancia en el desierto. Que además, esa estancia era por rebeldía. Es decir, que cuando está la presencia de Dios, Dios no se puede negar a sí mismo y su misericordia se renovaba cada mañana, porque a ellos no les tocaba guardar maná. Ellos no comían sobrados de maná. Lo que quedaba del maná de hoy, ya mañana no se comía. Dios en su misericordia, que se renueva cada mañana, Él les producía, les generaba, les proveía nuevo maná. En la presencia de Dios siempre va a haber provisión. En la presencia de Dios siempre va a haber misericordia. La presencia de Dios se alimenta, como les decía, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra fe, nuestras emociones. Por eso es que la presencia de Dios hay que acercarnos y buscarla. ¿Qué tiene que ver el maná con Jesús? Jesús dijo de sí mismo: yo soy el pan que he descendido del cielo. De esa manera Él estaba diciendo esa promesa, esa provisión del maná de los antepasados, hoy se ha hecho hombre y soy yo, Cristo Jesús, lo dijo Jesús. Entonces Él dice: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Hay alguien que esté en la luna acá? Todos aquí estamos en el mundo. Es decir, que usted y yo, si comemos de ese pan, si entendemos de la muerte de Jesús, si morimos con Jesús, podemos comer de ese pan. El pueblo de Israel tenía que ir cada mañana otra vez, aún en la misericordia de Dios, tomar el maná, lo que cada uno quisiera comer y necesitase, porque en la presencia de Dios no hay limitación de Dios. Los recursos no son limitados. Entonces el pueblo iba, pero nosotros cuando venimos a Cristo, Él nos da ese alimento eterno. Alimento para la vida eterna. El tercer elemento es la varita de Aarón. El tercer elemento es la varita de Aarón, lo vemos en Números 17 del 1 al 13 y en Hebreos 9, 4.
La varita de Aarón, voy a profundizar un poquito más ahí, era una vara que había brotado de flores y almendras, lo que demostraba la autoridad divina de Aarón como sumo sacerdote en ese tiempo. ¿Saben qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:23. ¿A alguien le ha salido una ramita en el palo de la escoba? ¿O en el palo del trapero o del coleto, como dicen los vecinos venezolanos? ¿El coleto? Un palo es un palo. Ya usted, después de que lo cortó, como dijo Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Si el papa no se separa de allí, de su raíz, de su tallo, ya, eso o se lo come o se pudre. Sin embargo, es muy interesante que de esa vara brota vida. Y eso estaba representando en la autoridad de Jesús, que aunque Él muriera, iba a brotar vida. No solamente declarando el poder de Jesús como Hijo de Dios, sino también declarando el poder de Jesús para darnos vida a usted y a mí. Cuando parecía que no hay vida, Jesús hace vida. Él hace brotar ríos donde no creemos que vayan a brotar. Donde nos parece imposible, ahí Jesús hace lo posible. La vara de Aarón es un elemento importante en la historia de Israel a nivel histórico, y esa conexión para nosotros como personas cristianas que creemos en Cristo Jesús tiene también unas representaciones. Esa vara representa la autoridad divina, la autoridad recibida de parte de Dios para Aarón. Y hace a Aarón sumo sacerdote. Recordemos que Jesús es considerado el sumo sacerdote celestial que ejecuta la labor de sumo sacerdote una vez y para siempre. Hebreos 5, 1 al 10. Segundo aspecto que nos representa esa vara es la vida y la resurrección. Eso lo vamos a ver en Juan 11, 25 al 26. Porque brotaron flores y almendros del dolor de Jesús, de los latigazos de Jesús, de los clavos que traspasaron a Jesús, de la lanza que traspasó a Jesús, brotó sangre, y la sangre para todos acá, o al menos es lo que se relaciona, representa la vida, pero para otros quizá representa la muerte. Pero en Jesús todo es vida. En la presencia de Dios, aún lo muerto se hace vivo, porque Él es la resurrección y Él es la vida. Y solo Él puede ofrecernos vida eterna. Lo tercero que podemos ver con relación a la vara de Aarón es que la vara de Aarón estaba en el tabernáculo. Se guardaba en el tabernáculo junto al arca de la alianza. Jesús es considerado el verdadero tabernáculo en la presencia de Dios aquí en la tierra. En Juan 1:14 usted ve eso, que Él es el testimonio. Ahora, pasemos al cuarto elemento que está en el arca. Es el libro de la ley. Acá a veces hay algunas confusiones. Y creemos a veces que el libro de la ley es el mismo de las tablas de los 10 mandamientos. No es el mismo. Acá vamos a estudiarlo. En Deuteronomio 31, 9 al 13, y también en el versículo 26 de ese mismo capítulo 21, usted puede ver la diferencia. Entonces, el libro de la ley se refiere a la copia de la ley de Moisés que se guardaba junto al arca. Entonces la ley de Moisés era una que solamente contenía los 10 mandamientos, mientras que el libro de la ley, además de los 10 mandamientos, además de contener la copia de los 10 mandamientos, él tenía otras cosas. ¿Qué otras cosas tenía? Tenía leyes, otras leyes, tenía regulaciones, tenía instrucciones de cómo se debía adorar a Dios, tenía instrucciones de moralidad, tenía instrucciones de justicia. Pero todo eso que le acabo de mencionar es lo que el hombre hoy en día que dice ser bueno, que trata de ser bueno sin Cristo, está haciendo. No es más que moralidad humana, porque sin los mandamientos que guardamos de Dios, si no queremos tener en cuenta a Dios, pero queremos ser buenas personas, eso es solo moralidad y eso no nos abre las puertas del cielo. No nos abre la puerta de la presencia de Dios.
¿Qué es lo que le pasa a muchas personas? Hay gente que trata de ser bueno. Hay una canción de Arturo Giraldo, no me acuerdo cómo se llama. El coro dice, yo soy libre, yo soy libre. Entonces él empieza a mencionar que un borracho, que un drogadicto, no sé qué. Menciona a varias personas que socialmente para nosotros están llevando una vida incorrecta. Sin embargo, es muy especial la canción porque al final él dice, yo soy un hombre honrado, yo soy un hombre trabajador, yo soy un hombre buen esposo, yo soy un hombre buen papá. Y dice, y solo Jesús me rompió las cadenas. Lleva al hombre a la condición de que no es el hacer, sino que es Cristo en él. El que realmente nos hace libres. Que la presencia de Cristo es la que realmente nos transforma y nos abre las puertas al cielo. Nos acerca a ese trono celestial en donde podemos reconocer y ser beneficiados con la alianza que Dios hizo para nosotros. Entonces, este libro de la ley contiene la copia de los 10 mandamientos, contiene todas estas leyes, regulaciones. Y si nosotros no cumplimos los 10 mandamientos, así cumplamos todas estas otras, protocolos morales, ahí no está Dios. Porque los 10 mandamientos implica el primero, como lo resumía Jesús, no que los haya descartado, sino que los resumió, pero se cumplen en estos dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Ahí cumplimos todo lo demás, todas las leyes, los 10 mandamientos, cumplimos todo lo establecido en cuanto a la adoración, cumplimos todo lo establecido en cuanto a la moralidad, cumplimos todo lo establecido en cuanto a la justicia. Cuando hay amor hacia Dios y cuando hay amor hacia los demás. Y eso solo se logra en la presencia de Dios, quien es el amor. Jesús dijo de sí mismo con relación al libro de la ley, dice, estas son las palabras que yo les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Eso usted lo lee, esa declaración de Jesús, usted la lee en Lucas 24, 44. También en Juan 37, 39 al 40 dice, escudriñen, Jesús hablando de sí mismo, él dice, escudriñen las escrituras. Les está hablando a sus discípulos, a los maestros y a todos los que allí estaban, anhelantes de conocer acerca de Jesús. Unos querían conocer las declaraciones de Jesús para obedecerle, seguirle, porque estaban hambrientos de ese maná, estaban sedientos de esa agua que brota para siempre, para dar vida abundante. Pero habían otros que se acercaban a Jesús para señalarle, criticarle y buscarle la ocasión de caer. Tener una Biblia en tu casa no implica una relación con Dios. Llevar el mismo arca, si la encontrásemos, el arca que fue creada por primera vez, y ponerla en tu casa, no garantiza una relación con Dios. No garantiza la presencia de Dios en tu vida y mucho menos garantiza que esa presencia transforme tu vida. Solamente a través de Jesús podemos ser transformados, porque a través de Jesús recibimos su Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos transforma, nos renueva cada día? Quien produce en nosotros su fruto y quien activa y quien desarrolla en nosotros cada uno de los dones que Él ha repartido como Él ha querido. Y eso solamente Él lo hace cuando estamos en su presencia. El quinto elemento, iglesia, es el testimonio. Éxodo 25, 21 y Éxodo 16, 34. ¿El testimonio qué es? El testimonio es la presencia, el testimonio se refiere a la presencia de Dios que habita en el arca y que era un recordatorio de la alianza entre Dios y los israelitas. No era la presencia, era un recordatorio. Una vez un pastor llamó a un joven, hizo un llamado así, dijo, ¿quién quiere destrozar esta Biblia? Yo tenía como 2 años en la palabra y él. Y dije, ¿cómo hace eso? ¿Por qué hace eso?
¿Cómo así que quiere dañar la Biblia? Pero mi enojo con él no se comparó con el enojo que tuve con el muchacho que se acercó y se la arrebató y la volvió nada. Y entró mi moralidad. Esa es la palabra. Entró mi moralidad, mi ética. ¿Por qué está dañando la Biblia? Se lo hubiéramos dado a cualquier otra persona que puede ser beneficiada leyendo la palabra de Dios. Y es un pastor que admiro mucho, quizá usted lo conoce, Pastor Wilson Gutiérrez. Sin embargo, cuando el joven la destroza, y él le dice y le da la razón, le dice, yo sé por qué la destrozaste, dile a ellos por qué. El pastor le pone el micrófono al joven. Y el joven le dice, porque eso es lo que nosotros hacemos todos los días. La Biblia, la más cara. La Biblia, la que tenga las mejores, ¿cómo es que se llama eso? ¿Ah? Concordancia. La Biblia, la letra grande. La Biblia, la que tenga la pastadura. Hipocresía de la iglesia. Porque tenemos palabra muerta en nosotros muchas veces. La presencia del Señor no es entre más grande sea nuestra Biblia o entre más grande sea la letra. Porque ¿para qué tenemos una Biblia con letra grande si no la leemos tampoco? El testimonio se refiere a la presencia de Dios, no los objetos en sí. El arca sin la presencia de Dios no era más que otro elemento material sin ningún poder. La presencia de Dios es la que la hacía especial. Nosotros como iglesia no somos más que carne, huesos, cartílagos. Nos hace especiales la misericordia de que la presencia de Dios está en usted y en mí. Porque su Espíritu Santo decidió que nosotros fuéramos hoy en día su templo. Y ese templo requería que se hicieran unos mantenimientos constantes por parte de los sacerdotes. Y el mantenimiento que usted y yo recibimos constantemente es acá. Venir a la palabra, buscar la palabra, leer la palabra del Señor. Cristo desde el principio ha estado en la presencia misma de Dios Padre. Por eso Cristo también dice, el que me ve a mí, ve al Padre. No hay otra manera de ver a Jesús, de ver al Padre. La palabra de Dios dice, Jesús dijo que solo hay un camino y es Él, solo es el camino. Entonces, ¿qué dijo Jesús de sí mismo con relación al testimonio? Oiga esto tan interesante, ya vamos terminando. Jesús dijo de sí mismo, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Eso es una carta de recomendación de Dios Padre, iglesia. Esta vez Jesús no habla directamente desde su autoridad que la tiene, sino que habla directamente desde la autoridad del Padre. Él dice, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Cuando una persona de autoridad, cuando una persona respetada socialmente, cuando una persona con un lugar de privilegio en nuestra sociedad te da una carta de recomendación, tú sales así con el pecho para el lugar para donde vas. Vas para un trabajo y llevas la recomendación de un duro, de un fuerte, de una empresa, quizás hasta del mismo dueño de la empresa. Tú vas confiado, tú vas tranquilo. Tú vas con la garantía de que esas puertas están abiertas. Cristo Jesús dice, mi Padre ha dado testimonio de mí. Jesús dice, ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en ustedes, en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no le creíste. Jesús está diciéndoles que la única manera de oír la voz de Dios Padre, la única manera de haber visto, de ver, de que veamos al Padre, la única manera de que tengamos la palabra del Padre morando en nosotros, es recibiendo a aquel que el Padre envió. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Solo a través de Jesús podemos ser perdonados, podemos ser resucitados, podemos tener vida eterna. Eso lo leemos en Juan 5:37, en Juan 5:38 y también en Juan 3:16. Primera de Juan 5:11, el apóstol quizá, el discípulo amado, quizá más cercano a Jesús, declara en el versículo 5, en el capítulo 5, en el versículo 11 de Primera de Juan, dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Jesús. Los 5 elementos cumplidos, los 5 elementos del arca, de la alianza o el arca del pacto, cumplidos en Jesús. Recordemos la diferencia entre pacto y voto. Voto, yo vengo y lo ofrezco. Pacto viene y inicia en Dios. El testimonio es Jesús. Quien no tiene el testimonio no tiene la presencia de Dios. Quien no tiene a Jesús no tiene acceso a la presencia de Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en conclusión, iglesia, en esa primera de Juan, Jesús dice, después de decir Juan, el apóstol Juan, después de decir acerca de Jesús, él dice que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Jesús. Juan dice en el versículo 12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tenemos a Jesús, iglesia. Tenemos Biblia en la casa. Tenemos quizá Biblia aquí. Tenemos a Jesús en nosotros. Amén. Jesús está en nosotros y Él habita en nosotros. En el tabernáculo la presencia de Dios se representó en el arca, en la tienda de campaña, porque era una tienda móvil en el desierto. Luego levantan el tabernáculo, ponen el arca y los demás elementos y allí también se representa la presencia de Dios. Luego viene la construcción de Salomón con materiales que le dejó su padre David y allí reposa el arca. Vienen enemigos, derriban ese templo y en el tiempo de Senaquerí se levanta nuevamente. Herodes, ese templo se reedificó, ¿cierto? Luego Herodes lo amplía más por política que por fe quizá. Hay una dualidad en la historia, no se sabe si fue que él lo hizo porque realmente quería agradar a Dios. La mayoría de las personas, yo creo también, no sé, con tendencias a estar juzgando, pero prefiero quedarme callado, pero les cuento. Yo creo que sí era más por política que él hacía esta cuestión de ensanchar el templo para ganarse a los judíos. En el tiempo de Nehemías, antes de esto, también se trató de reconstruir, pero dice que los ancianos lloraban cuando vieron reconstruido ese templo, porque no tenía la misma gloria del templo de Salomón. Sin embargo, todo eso no era más que creación de manos de hombre, por instrucción de Dios sí, pero lo importante no era lo que Dios les había dicho que hicieran, que es muy importante, pero pierde importancia cuando perdemos el concepto de Dios, de lo que Él realmente quería decirnos, y es que Él quiere habitar en medio de nosotros, que Él quiere que su presencia nos acompañe, que usted y yo entendamos eso, que no son los elementos, sino que es su presencia, que no es el oro o lo hermoso de algo, que no es una Biblia grande, sino que es su presencia. Que esa presencia nos lleve a buscarle, que esa presencia nos lleve a adorarle, que esa presencia nos lleve a rendirnos a Él. El arca en el templo era considerada como el trono de Dios y simboliza la presencia divina en medio del pueblo de Israel. ¿Cristo está entronizado en tu vida y en mi vida, iglesia? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Realmente esa arca está llena con todos los elementos que representan a Jesús en nuestra vida? Con esa autoridad, con esa provisión, con ese testimonio. Cristo, iglesia,
nos llena. Pero es necesario que nosotros vaciemos nuestra propia arca de aquellas cosas que a Dios no le agradan. Señor Jesús, gracias porque en tu palabra tú has manifestado, Señor, que habitas en medio de tu pueblo y que tu presencia está en aquellos corazones que te buscan con humildad, aquellos corazones que te buscan con hambre, aquellos corazones que te buscan entendiendo también tu autoridad, aquellos corazones, Señor, que anhelan que tu presencia sea la que gobierne en nuestras vidas. Señor, oramos en esta casa para que este templo, Señor, sea lleno de ti. Oh Señor, aquellos elementos que representaban lo que tú ibas a hacer y lo que tú ibas a hacer, Señor, pierden vigencia, pierden poder, pierden cualquier autoridad si nosotros no entendemos que eres tú el cumplimiento de todos ellos. Señor, entendemos que el pueblo aquel a que tú has escogido, el pueblo de Israel allí geográficamente hablando, al no haberte recibido, Señor, ellos han renunciado al cumplimiento en sus propias vidas, en su propio pueblo, pero sabemos que tú tienes cuidado de ellos. Pero también nosotros no queremos ser ciegos a lo que tu palabra con tu Espíritu Santo nos revela y nos enseña. Queremos entender que tu presencia es real. Queremos entender que tu presencia no es en un objeto ni en un tabú. Entendemos que el pueblo judío está buscando el arca y necesitan, según ellos, edificar el templo para que tu presencia y tu respaldo vuelva a estar en medio de ellos. Por eso ellos se lamentan allí en ese muro de las lamentaciones, porque no han recibido al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, en quien se ha cumplido todo lo establecido para el templo. Tú, Señor, has prometido, según el libro de Apocalipsis, que nosotros moraremos en el cielo, que nosotros habitaremos el templo. Ya tú no habitarás en nosotros, sino que nosotros habitaremos en tu presencia, en tu templo santo, en tu templo celestial. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo nos llene, porque anhelamos tu presencia. Sí, Señor, que mi corazón sea el templo de tu Espíritu, que yo sienta el abrazo de tu amor, que yo sienta el abrazo de tu amor. Dile al Señor que yo sea tu habitación sagrada, que yo sea tu habitación sagrada, donde tu Espíritu pueda vivir, donde tu Espíritu pueda vivir. Cántales una vez más, que mi corazón sea el templo de tu Espíritu, que yo sienta el abrazo, que yo sienta el abrazo de tu amor. Levanta tus manos y dile que yo sea tu habitación sagrada, que yo sea tu habitación sagrada, donde tu Espíritu pueda vivir, donde tu Espíritu pueda vivir. Dile: Señor, anhelo conocer tu gloria. Señor, anhelo conocer tu gloria. Dile: quiero ofrecerme en sacrificio. Quiero ofrecerme en sacrificio de loor. Llena este templo con tu Espíritu otra vez. Dile: Señor, anhelo conocer tu gloria. Quiero ofrecerme en sacrificio, de loor. Llena este templo con tu Espíritu otra vez. Llena este templo con tu Espíritu otra vez. Llena este templo
con tu espíritu otra vez. Sí, Señor, te damos gracias, Señor. Llénanos, Señor, cada día más y más de tu presencia, Señor, porque necesitamos, Señor, habitar en tu presencia, Señor. Necesitamos, Señor, ser ese templo donde tu Santo Espíritu habite en cada uno de nosotros. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra que nos alienta, que nos anima, que nos conforta, pero también nos confronta, Señor. Y eso es lo que hace tu palabra. Por eso bendecimos tu palabra.